Gracias, Padre, te damos por este día y por la oportunidad de escuchar tu voz, Señor. Te pedimos que tu presencia, Señor, traiga paz y traiga tranquilidad a cada familia que nos está viendo, Señor. Que tu presencia invada cada hogar con sanidad, con libertad. Incluso personas que se sienten solas, que se han sentido desamparadas, Señor, en medio de esta cuarentena. Tu presencia traiga compañía, traiga esperanza, traiga alivio, Señor. Se lleve toda tristeza, toda desesperanza, todo dolor y sean invadidos, Señor, con la atmósfera de tu reino. Que cada familia empiece en este mismo instante a experimentar cómo la atmósfera en su casa empieza a cambiar, cómo la paz, cómo el ambiente del reino, Señor, empieza a invadir cada hogar. Ponemos esta reunión en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Hola a toda nuestra familia Living Room y a todas las personas que están viendo esta transmisión. Yo sé que nos están viendo en Argentina, en Chile, en España, en Estados Unidos y en muchos otros países. Por eso nos alegra el corazón que hagan parte de nuestra familia. Ahora, no importa en qué lugar nos estás viendo, quizás en este momento estás en tu sala, o estás en tu comedor, o estás en tu habitación. Lo que importa es cuántas expectativas tienes. Tus expectativas van a determinar el significado que va a tener estos próximos minutos. Tú puedes terminar diciendo, oye, fue un mensaje bonito, fueron unas canciones bonitas. O puedes decir, tuve un encuentro con Jesús y su poder transformador. Puedes decir, oye, ese joven habla bonito de Dios. O puedes decir, el Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra, habló a mi corazón y me dio una nueva perspectiva. Puedes decir, ese joven transmite algo especial. O puedes terminar diciendo, el Espíritu Santo hizo un milagro hoy en mi casa. Me visitó, hubo sanidad, hubo restauración. Pude experimentar el poder de Dios. De hecho, aún el poder está fluyendo en mí y en mi familia. El caudal, la cantidad, el grueso y la presión de lo que vas a recibir de Dios hoy va a depender o puede depender de tus expectativas. Ahora, hemos estado hablando que todo el potencial del reino de Dios está dentro de ti. Te lo repito, todo el potencial del reino de Dios está dentro de ti. Pero ese potencial puede estar limitado. Es como esta semilla que traje este día. Es una semilla de un palo de mango. Me imagino que en otros países también se llama igual. Es un palo de mango. Pero fíjate, estos árboles son grandes, son frondosos. Pero no importa qué tan grande y qué tan frondoso pueda ser este árbol. Si la siembras en una maceta así de pequeña, todo el potencial se va a ver limitado. No importa cuántos frutos pudo haber dado, no importa el potencial, la maceta es una estructura, esta estructura lo va a limitar. Y es exactamente igual con nuestra mente. Hay estructuras de pensamiento que limitan el potencial de nuestra vida y hemos estado hablando justo de esto. La semana pasada estuvimos hablando de esto. El caudal de lo que recibes del reino de Dios y de las promesas de Dios está limitada por una válvula y esa válvula es tu mente. Óyelo bien, tu mente es un puente entre tu espíritu y tu cuerpo. ¿Qué tanta cantidad del reino de los cielos se manifiesta en tu vida? Tiene mucho que ver con qué tanto tu mente está renovada. Por eso la Biblia nos invita una y otra vez a renovar nuestra mente. Pero la espiritualidad en Occidente ha estado más bien enfocada en convencer a Dios que sea bueno. ¿No has pensado? ¿No has pensado que nuestra espiritualidad todo el tiempo se ha tratado de suplicarle a Dios que sea bueno, que suplicarle a Dios que tenga misericordia de nosotros? Hacemos ayunos, hacemos oraciones, hacemos todo tipo de cosas para tratar de convencer a Dios que manifieste su bondad sobre nosotros. Y es por esto que muchas veces lo que dice la Biblia es muy distinto a lo que ven nuestros ojos naturales. Son como dos realidades distintas. Incluso algunas personas pueden llegar a pensar que lo que dice la palabra de Dios realmente son fantasías. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que por sus llagas hemos sido sanados. No que seremos, que somos sanados. Tú podrás decir, ¿de qué se trata esto? ¿Estos son fantasías? O dice su palabra que Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas. Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cómo así que va a suplir mis necesidades? Eso se oye ridículo, se oye fantasioso. Y es porque a veces es muy distinta esta palabra a la realidad que ven nuestros ojos. Pero mientras Jesús estuvo en la tierra, en una de las peores crisis políticas y militares, estaba en una situación mucho peor de la que estamos experimentando hoy, porque Palestina y el resto del mundo estaba sometido al imperio romano. Y Jesús en medio de eso desató todo el poder de Dios en la tierra. Fue la forma de pensar de Jesús, la mente de Cristo, la que daba paso al caudal del cielo, la que daba paso a que todo el potencial del reino de Dios se manifestara en la tierra. Por donde Jesús caminaba, no habían dos realidades, había una sola. La del reino de Dios. Por donde él caminaba se cerraba la brecha entre el cielo y la tierra. Su mente liberaba la voluntad de Dios. Por donde él caminaba, todos los que estaban eran sanados, se acababa la escasez, se acababa la tristeza. Ahora, a pesar de que el reino se manifestó en la tierra y con todo su potencial durante el ministerio de Jesús,
Muchas personas no lo experimentaron. De hecho, mucha gente caminó al lado de él. Imagínatelo, mucha gente caminó al lado de él. Seguramente Jesús compró, Jesús vendió, Jesús hizo todo tipo de actividades, caminó por esas calles de Palestina. Y mucha gente estuvo literalmente a su lado y no experimentó todo su potencial. Y yo creo que es exactamente igual en esta cuarentena. Yo creo que Jesús está haciendo de las suyas en medio de esta pandemia. Jesús está manifestando el reino de Dios en hogares, en familias, en negocios, pero algunas personas ni siquiera se han dado cuenta. Algunas personas están tan enfocados en las noticias o en que ocurra el fin de la pandemia o en volver a la normalidad que ni se percatan que el reino de Dios se está manifestando. Y estamos estudiando estas personas que en la época de Jesús no lo reconocieron, porque las limitaciones en la mente de estas personas son las mismas limitaciones que podemos tener hoy. La misma manera de pensar de esta forma que no permitió experimentar el poder de Dios son las mismas limitaciones que no nos permiten experimentar el poder de Dios a nosotros. Y la semana pasada estuvimos hablando de la falta de expectativa y contamos cómo Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret por los pensamientos limitantes de su pueblo. Si no has visto este mensaje, te invito a que lo busques en nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Living Room, busques este mensaje y lo escuches. Pero hoy vamos a hablar del segundo grupo de personas que no experimentaron el potencial de Jesús en sus vidas. Y estas son las autoridades religiosas de la época. Algunas personas lo escribieron la semana pasada en el chat. Estas autoridades religiosas estaban representadas en el Sanedrín o en el Consejo Judío. Y aquí pertenecían las clases más ricas e influyentes. Ancianos, saduceos, escribas, fariseos. Ellos velaban por el cumplimiento de la ley, por el cumplimiento de la tradición y por el cumplimiento de las costumbres judías. Ahora, con este grupo de personas viene el segundo pensamiento limitante del cual quiero hablarte este día, y es aferrarse al pasado. Fíjate que algún día leí algo muy curioso en un libro de Robert Kiyosaki, que durante miles de años, escucha bien, los nativos de África y Asia han utilizado una técnica para atrapar a los monos de su zona. El cazador busca un árbol, abre un hueco en el árbol y pone nueces y frutas en el interior del árbol. Ahora, los monos se acercan al árbol, recogen el alimento con el puño y cierran el puño dentro del árbol y se aferran a la carnada. Ahora, el mono no puede sacar el puño del árbol, por lo cual se queda atrapado, pero en lugar de soltar la fruta, en lugar de soltar las nueces y huir, él se retuerce, jala y tira de la fruta, se aferra a la fruta de tal manera que el nativo regresa con mucha calma y captura y mata al mono. Y a veces nuestra mente reacciona de forma similar, solo que en lugar de aferrarnos a fruta y nueces, lo hacemos a nuestras ideas, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a lo que nos parece seguro. Quedamos atrapados por nuestros propios pensamientos limitantes. Fíjate que mis hijos han estado estudiando por internet. Si tienes hijos, sabes que en esta temporada no han podido ir al colegio y seguramente están estudiando por internet. Y ellos han estado fingiendo que están estudiando y nosotros hemos estado fingiendo que pensamos que ellos están estudiando. Porque apenas quitamos los ojos de la zona de estudio, ellos se quitan del lugar. Samara se mete debajo de la mesa, ella está completamente distraída, cualquier cosa la distrae. Ella no le está prestando atención a la profesora. Y mi hijo Khalil, ese es un personaje, antes de la pandemia, él se levantaba en la mañana y decía que él no quería estudiar. Tiene 5 años y ya me dice que él no quiere estudiar. Ahora imagínatelo dando clases virtuales. El otro día en la casa me molesté y dije, si esto sigue así lo voy a sacar del colegio. Y en una clase con el Zoom abierto le dijo a la profesora que él ya no tenía que estar allí porque su papá le dijo que él ya no iba a estudiar más. Fíjate esa vergüenza mundial. Ahora, el punto es que yo le dije a mi esposa, Nati, es duro lo que te voy a decir, pero no podemos seguir fingiendo que todo está bien. No podemos seguir fingiendo que nuestros hijos están aprendiendo cuando no están aprendiendo. No podemos seguir con el colegio como si nada estuviera pasando. Pero fíjate que ella se aferra a la idea que deben seguir estudiando y me dice, no, pero ¿cómo lo vamos a sacar del colegio? Ella se aferra a la costumbre. Pero Nati, ¿cómo vamos a pagar por algo que no está funcionando? Pero mi esposa me dice, no, ellos deben seguir. Pero fíjate esto. La incertidumbre de qué va a pasar con mis hijos la hace aferrarse a un sistema que ella sabe que no está funcionando. El miedo la hace aferrarse incluso a un pensamiento que es ilógico. Ahora, en la vida hacemos muchas cosas que no tienen lógica solo porque nos aferramos a lo que para nosotros es normal. Ahora, ¿sabes que cuando el pueblo de Israel estuvo 400 años cautivo en Egipto, su vida normal, su vida cotidiana, era exceso de trabajo, eran labores fuertes, eran cargas muy pesadas todos los días? Y todo esto lo hacían simplemente a cambio de las obras de los egipcios. Ellos eran fuertes y numerosos como para poderse rebelar, pero su esclavitud era mental. Para ellos esa vida era lo que conocían.
Sin embargo, Dios aún estaba en pacto con ellos. Óyelo bien, Dios estaba en pacto con ellos. Y por eso escogió a Moisés para liberarlos. Ahora, ¿por qué Moisés? Una vez más, no era Moisés, era la forma de pensar de Moisés lo que los podía conducir a la libertad. Porque hemos explicado muchas veces que solo una persona libre en su interior podía conducir al pueblo a la libertad exterior. Ahora, ustedes conocen la historia más que yo. Después de 10 plagas, el faraón los dejó salir a su libertad exterior. Ahora, en estos días escuché a Steven Furtick decir algo que me impactó mucho y que quiero compartir contigo. Y eso lo vas a encontrar ahí en Éxodo 14, te lo voy a leer. Después de que ellos salen de Egipto y entonces se encuentran frente al Mar Rojo, se dan cuenta que Faraón los estaba siguiendo y tuvieron miedo. Y mira lo que dicen en Éxodo 14, 12, dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Aquí está el patrón. Cuando tuvieron miedo, su mente los hizo aferrarse al pasado. Para ellos era mejor regresar a su vida normal, aunque esa vida normal fuera miserable, que atreverse a ir por lo nuevo de Dios. Y esto se repitió en todo el recorrido a la tierra prometida. Cada vez que el pueblo sentía miedo, quería volver a recibir las obras de los egipcios. La incertidumbre por el futuro los hacía querer volver a lo conocido, aunque eso conocido no fuera bueno. Y es exactamente igual hoy. En medio de esta cuarentena estamos anhelando volver a nuestra vida normal. Pero a muchos de nosotros no nos gustaban muchas cosas de esa vida normal. Odiábamos algunas cosas de nuestra vida antes de la cuarentena. Ahora, en momentos de presión es fácil anhelar volver al mismo lugar en donde no queríamos estar, en donde no éramos felices. Ahora, la pregunta es, ¿esta situación te hace valorar lo que antes no valorabas? Eso es muy posible que hoy estés valorando lo que antes no valorabas. Pero también es posible, óyelo bien, que el miedo haga querer que regreses a lo que odiabas, pero tu mente se aferra a lo conocido, aunque sea terrible para ti. Tu mente prefiere una vida miserable que un futuro incierto. Y tienes que hacer ese ejercicio de identificar qué cosas no estabas valorando. Este ejercicio es importante en esta cuarentena. Quizás porque le dabas algunas cosas por sentado. Por ejemplo, yo valoro mucho irme caminando a mi trabajo. Y lo daba por sentado, pero lo valoro mucho. Valoro mucho poder jugar básquet con mis amigos. Lo daba por sentado, a veces no iba. Creo que apenas salgamos de esta cuarentena, nunca más me perderé un solo partido de básquet. Valoro tomarme un café, valoro ir al mar. Creo que estoy valorando estas cosas que antes daba por sentado y hoy las valoro más. De hecho, todas las cosas que valoro son gratis. Piénsalo bien, la mayoría de las cosas que más valoramos hoy y que dábamos por sentado son gratis. Entre esas, el poder estar vivos, el poder respirar. Ahora, este tipo de cosas que te invito a valorar son esas cosas del tipo nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Esto es lo que te estoy diciendo que valores. Debes detectarlas para que empieces a apreciarlas. Pero escúchame, no quiero que te detengas en ese análisis, porque las cosas que más debes identificar son aquellas a las que quieres volver simplemente porque eran normales para ti, pero que antes de la cuarentena odiabas porque te hacían daño. Yo no pienso volver a la normalidad, al menos no en muchos aspectos de mi vida. Al menos no en muchos aspectos de mi vida que no me gustaban. Sabes que en estos días estaba viendo fotos de mi familia. No sé si alguien en cuarentena ha visto fotos de su familia en medio de estos días. Pero, por cierto, un apunte que quiero hacer. Durante los 5 últimos años nos hemos tomado tantas fotos que yo no sé si la vida nos alcance para volver a ver esas fotos. Creo que algunos necesitamos estar en cuarentena el resto de la vida para poder ver todas las fotos que nos hemos tomado durante estos años desde que salieron los celulares inteligentes. Y por eso yo soy de esos que no me dejo robar un momento por una foto. Quiero hacer una campaña en contra de esto. Ahora, este no es el punto, pero lo que quiero decirte es que estaba revisando algunas fotos muy hermosas en las que me veo muy bien, en las que me veo muy feliz, fotos con mis hijos, fotos en sus cumpleaños, fotos en ciertas vacaciones, en ciertos momentos especiales. Pero la realidad es que aunque me veo feliz por fuera, yo sé que en esa época algo en mi mente me preocupaba. Imagínate, estaba mirando esas fotos y veía el cumpleaños de mi hijo, el cumpleaños de mi hija, veía el día que nació Samara, veía el día de la madre, el día del padre. Y empecé a mirar vacaciones, momentos hermosos y sonrisas en las fotos. Pero me di cuenta de algo. En cada uno de esos momentos siempre estaba preocupado por algo. Y no he disfrutado al máximo la vida por estar pensando en el futuro. Sí tenía una sonrisa en la foto, sí estaba allí.
pero mi mente estaba ansiosa en algún otro lado. Y estamos en cuarentena y parece que estamos en problemas, pero es cierto que antes de la cuarentena ya yo tenía mis problemas, mis asuntos emocionales. No son culpa de la cuarentena, existían desde antes y yo no estoy dispuesto a volver a ellos. Quiero volver a la normalidad, pero no quiero volver a esos días en los que no disfrutaba la vida por siempre estar preocupado por algo. No quiero volver a la vida donde no tenía tiempo para estar con mi hermano y su familia. La semana pasada les conté que estuve viviendo con él. Es triste, pero la verdad, siento que apenas hace un mes conocí a mi cuñada, la esposa de mi hermano. Tienen más de 15 años de estar casados, pero yo solo la conocí hace un mes y porque nos invitó a vivir con ellos. Porque los últimos años he vivido una vida tan acelerada que ni siquiera tenía tiempo para estar con mi familia. No quiero volver a eso. No quiero volver a una vida donde mis hijos me hablan, pero todo lo que me dicen lo ignoro. Aunque estoy haciendo que les presto atención, pero en realidad no. Porque siempre estoy ocupado en algo supuestamente mucho más importante y más trascendental, que no me da espacio para hablar de las piezas de Lego, de cómo alcanzar un nuevo nivel en Super Mario Bros. Es una vida de tantas responsabilidades que no me deja espacio para ser feliz, para jugar. De hecho, quiero que sepas algo. Yo sueño que este movimiento Living Room llegue a muchos lugares. Tengo muchos sueños, pero no quiero que esos sueños me roben la capacidad de disfrutar el presente, que me roben la capacidad de ser feliz. Dios quiere que yo sea feliz y si lograr esos sueños implica que no pueda mirar a mis hijos a los ojos, prefiero no ir tan rápido y prefiero no ir tan lejos. No quiero volver a una vida donde tengo que desayunar corriendo, almorzar corriendo, cenar corriendo. Una vida donde mis hijos, mi esposa y yo comemos en horarios distintos. La Biblia llama eso pan de afanes. Y si eso implica ser un poco menos ambicioso en mis objetivos, prefiero reevaluar mis objetivos, pero no quiero regresar al lugar del que siempre he querido salir. No quiero regresar a una vida en la que estoy tan ocupado que no llamo a mi papá por teléfono y cuando lo llamo no hay la forma en cómo colgarle porque necesito ir a atender algo más importante. El otro día estaba hablando con Dios acerca de este asunto con mi papá. El otro día estaba hablando con Dios y le decía: Padre, yo reconozco que siempre que estoy hablando con mi papá estoy tan acelerado que a veces no hallo la forma de colgarlo. Y en mi interior sentí esto: lo sé, hijo, haces lo mismo conmigo. Y es que trato a Dios igual que a mi padre, como un señor mayor que va muy despacio como para detenerme a hablar con él. Estoy muy ocupado como para sus parábolas y sus historias largas que ya he leído varias veces. ¿Qué haría yo sin la gracia de Dios? Porque hasta el mismo Dios lo dejo por fuera por mis asuntos y por mi velocidad y por todas mis ocupaciones. No quiero que el miedo a un futuro aparentemente incierto, escúchalo bien, por esta pandemia, me haga querer volver a mi pasado, porque nuestro Dios siempre va hacia adelante. Yo no quiero regresar al pasado, yo quiero ir por un futuro que Dios tiene para mí. Y no podemos soñar con regresar a la normalidad, porque había cosas en la normalidad que no eran buenas para nosotros. Debemos anhelar el futuro que Dios tiene para nosotros. Mis amigos más cercanos saben que en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, en el mes de enero incluso, tenía una gran frustración con la normalidad, sobre todo con cómo estábamos haciendo algunas cosas en la comunidad. Mi oración era que Dios me diera la sabiduría para salir de allí. Y piensa esto, que por momentos decimos: Dios mío, ¿cuándo regresaremos a la normalidad? Pero ¿cómo así? ¿No era allí de donde querías que Dios te sacara? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Jesús y con las autoridades religiosas? Tiene mucho que ver, porque los ancianos, saduceos, escribas y fariseos siempre estuvieron esperando un Mesías, siempre estuvieron esperando una nueva vida, siempre estuvieron esperando un Salvador, pero cuando lo tuvieron enfrente se aferraron tanto a su vida normal, se aferraron tanto a su pasado, se aferraron tanto a la idea que tenían de Dios, a su sistema de justificación por obras, a sus rituales, estaban tan aferrados a ganar el amor de Dios por su comportamiento que no pudieron reconocer a Jesús ni el futuro pacto que Dios tenía para ellos, no pudieron experimentar la nueva forma en la que Dios se estaba revelando. Jesús vino a revelar a Dios como un Padre bueno que nos ama incondicionalmente, pero ellos estaban tan aferrados a la idea que tenían de Dios que no pudieron reconocerlos. Ellos estaban tan aferrados a la idea de un Dios que solo demanda, que solo exige, que lo que más le importa en toda su existencia es cómo nos comportamos. Su única tarea cósmica es vigilar que cumplamos sus instrucciones. Un juez mordaz, peligroso. Se aferraron tanto a sus ideas de Dios que no les permitió reconocer la forma en la que ese Dios se estaba revelando. Y tú y yo necesitamos liberarnos de algunas ideas que tenemos acerca de Dios, ideas que la cultura religiosa puso en nosotros. Este ajuste mental, óyelo bien, es quizás el ajuste más importante para que pueda fluir el reino de Dios en tu vida. Algunas de estas ideas incluso vinieron por nuestros papás, por gente que nos amó, incluso por líderes que nos amaban. Y por eso nuestra mente se aferra más a estas ideas y no nos permite reconocer ni experimentar la faceta en la que Dios quiere revelarse. Quiero confesarles un pensamiento limitante que me ha perseguido a mí por años. Me ha perseguido por años este pensamiento.
¿Sabes qué? En el pasado muchas veces escuché líderes espirituales decir cosas como esta: cuidado con lo que le pides a Dios, porque si le pides paz, Él te va a enseñar la paz enviándote una dificultad para que ejercites la paz. Si le pides paciencia, vendrá una gran prueba, ¿verdad? Vendrá una gran prueba para que obtengas esa paciencia. Si le dices que eres tu proveedor, entonces quizás perderás tu trabajo para que aprendas realmente lo que eso significa. Esto lo escuché muchas veces. Mi experiencia con mi padre terrenal, junto con esta idea que sembraron en mi mente, me hizo construir la idea de un padre que en cualquier momento me va a hacer pasar por algo difícil para sacar lo mejor de mí. Ahora, llevo años predicando la gracia de Dios. Ustedes me conocen. Seguramente has escuchado muchos mensajes de gracia que he estado predicando durante estos años. Sin embargo, a veces cuando estoy orando por momentos y estoy pidiéndole algo a Dios, le digo cosas a Dios como Padre, por favor, dame esto en amor. Por favor, que sea en amor. ¿Cómo así en amor? ¿Acaso hay otra manera en la que Dios pueda hacerlo? Siempre que le estoy pidiendo algo a Dios, me acuerdo, es como un pensamiento que quedó atrapado. Me acuerdo que mis palabras pueden ser usadas por Dios para dañarme. Y termino, ¿sabes?, en medio de mi oración, aclarándole a Dios que por favor, que lo que vaya a hacer, lo haga con cuidado. Imagínate tú ese pensamiento limitante. Y cuando me doy cuenta, estoy tratando a Dios justo de la forma en que esos pensamientos me hicieron concebir. Incluso algunas ideas limitantes chistosas. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño me golpeaba el dedo pequeño del pie. No sé si te ha golpeado el dedo pequeño del pie, pero es un dolor horrible. Quizás te lo golpeaste con el borde de la cama, con la nevera. Es uno de los dolores más horribles que alguien puede experimentar. Pero yo recuerdo que mi mamá siempre me decía: eso fue castigo de Dios por eso que hiciste. Y en serio, me ha pasado algo curioso durante toda mi vida. Siempre que me golpeo el dedo chiquito del pie, justo unos minutos antes he hecho algo mal. Siempre, en serio. La pregunta en realidad es castigo de Dios, es casualidad o es sugestión. Pero créeme lo que te estoy diciendo. Siempre durante toda mi vida que me golpeo el dedo pequeño, acabo de pelear con mi esposa o dije algo malo o le alcé la voz a mis hijos. Y amigo, lo que pasa es que si busco el mal en mí, siempre lo voy a encontrar. Si una vez yo me golpeo, busco lo que hay mal en mí, lo voy a encontrar. Y yo puedo tener una teología, una mentalidad que busca lo malo que hay en mí, o un evangelio que busca lo bueno que hay de Dios en mí. Podemos vivir en un estado de conciencia de nuestras incapacidades, o podemos vivir con la certeza que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y fíjate que la primera idea limitante de estos religiosos era que todo se trataba de obras, de lo que tú pudieras hacer para Dios. Tu vida era el resultado de tu esfuerzo para agradar a Dios y para salir adelante. Y necesitas desprenderte de la idea que tu vida está soportada en tus propias obras, porque esa mentalidad cierra tu mente al caudal del reino. Y no quiero hablar de moralidad, pero sabes, cuando hablamos de una vida carnal o una vida espiritual, la gente asocia una vida carnal a la lujuria o al desenfreno sexual o al adulterio o al robo. Pero una vida carnal, óyelo bien, tiene más que ver con autosuficiencia, con creer que todo podemos controlarlo, con creer que si tenemos el suficiente dinero no tenemos nada más de qué temer. Creer que si nos esforzamos lo suficiente ya no vamos a tener que depender de nadie, que no tendremos que depender nunca más de nadie. Creer que si nos cuidamos lo suficiente nada malo nos va a pasar. Y estos religiosos estaban tan aferrados a su teología de obras que cuando los textos que leían se hicieron carne, cuando los textos que leían caminaron en medio de las calles de Jerusalén, caminaron alrededor de ellos, cuando estos textos se convirtieron en Jesús, ellos no pudieron reconocerlo. Y eso mismo nos puede pasar en esta cuarentena. Fíjate que a principio de año Dios nos dio esta palabra que está en Jeremías. Lo vas a leer ahí en Jeremías 17, del 7 al 9. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Óyelo bien. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces a la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas siempre están verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Fíjate que ahí dice que este árbol no teme que llegue el calor y sus hojas siempre están verdes. Y en época de sequía, óyelo bien, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Bueno, quiero decirte algo, la época de sequía ya llegó. Estamos justo en medio de esa sequía. En este momento es cuando la teología debe pasar de un concepto religioso, de un mensaje bonito que escuchaste un domingo por la mañana en la iglesia. Este momento
momento debe pasar este mensaje o esta idea a la realidad. Esta palabra debe convertirse en algo real. Esta sequía ya llegó. Estamos justos en medio de una sequía mundial y ahora es cuando tenemos que vivir estas palabras. Pero esta palabra empieza diciendo, el hombre que confía en el Señor. Y la pregunta para ti es, ¿confías en el Señor? Y quiero que escribas en este chat, sí, confío en el Señor. Pero solo escribe si tu fuente de provisión no es tu dinero. Solo escribe en este chat, confío en el Señor, si tu fuente de provisión no es tu trabajo. Solo escribe en este chat si tu fuente de provisión no son tus estudios. Solo escribe, confío en el Señor, si tu fuente de seguridad no son tus medidas obsesivas de bioseguridad. Solo escribe en este chat, confío en el Señor, si tu fuente de progreso no es tu capacidad de gestión. Escribe en este chat, confío en el Señor. Ahora, la Biblia dice que si confías en el Señor serás como este árbol. Y no sé cuántos años tienes, quizás eres una persona mayor o quizás no has vivido lo suficiente para saber esto, pero escúchame bien. Si el Señor no es tu fuente de provisión, pronto estarás agotado. Estarás agotado de invertir tus pensamientos, tu tiempo y tus esfuerzos tratando de controlarlo todo. Estarás agotado porque no fuimos diseñados para vivir por nuestra cuenta. Por eso un día tienes que tener una conversación seria con Dios y quizás sea hoy ese día y decirle, Señor, yo reconozco que no puedo solo. Reconozco que necesito que tú me cuides. Estoy agotado de tratar de construir mis propias garantías y las que he construido hasta ahora no han sido suficientes para tener paz. Tienes que reconocer, como dice el Salmo 23, que el Señor es tu pastor y tú no eres tu propio pastor. Y si el Señor es tu pastor, ¿por qué habría de faltarte algo? De hecho, en tiempos difíciles es cuando es más evidente que el Padre es nuestra fuente de cuidado, protección y provisión. Y quiero leértelo ahí en Salmo 37, 18. Dice, día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. Óyelo bien, no serán avergonzados en tiempos difíciles y tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre. Yo creo que alguien tiene que escribir, yo tendré más que suficiente aún en tiempos de hambre. Esto es algo importante. Ahora fíjate, estos religiosos estaban más interesados en cómo se veía su relación con Dios que en esa misma relación. Ellos le dieron prioridad a una espiritualidad exterior que a su mundo interior. La Biblia dice que ellos amaban orar. Increíble, pero estaban más interesados en orar que conocer al Dios al que le estaban orando. Por eso cuando estuvo el mismo Dios en medio de ellos, no lo reconocieron. Y tú puedes amar orar, incluso orar día, orar noches, pero con una mentalidad equivocada, con una revelación limitada de quién es tu Padre. Escúchame bien, la cultura religiosa nos ha vendido la idea que lo que nos separa de la bendición de Dios es un sí de Dios. Si oramos lo suficiente, entonces Dios va a decir que sí. Entonces, de forma consciente o quizás inconsciente, empezamos a buscar qué nos falta hacer para que Dios diga sí. La religión nos vende la idea que siempre nos falta algo para estar bien con Dios. Entonces la espiritualidad consiste en buscar ese algo. ¿Qué será ese algo? ¿Será orar más? ¿Será leer más la Biblia? ¿Será servir más? ¿Será comprometerme más? ¿Será ayunar? ¿Será mejorar mi comportamiento? ¿Será no faltar ningún domingo a la iglesia? ¿Será levantarme más temprano a orar? En el fondo creemos que entre más hagamos de estas cosas somos más espirituales. Si yo me esfuerzo, Dios me dará la sanidad. Si yo me esfuerzo, Dios me dará paz. Entonces disfrazamos nuestra autosuficiencia de espiritualidad. Pero lo que hacemos es tratar de volver a estar al control. Ahora depende de nosotros que las cosas pasen. Eso hace que nuestra espiritualidad se convierta en trabajo. Si Dios no hace nada, yo voy a orar, yo voy a ayunar hasta que Él haga algo. Terminas tú teniendo el control en realidad una vez más. Ahora, la espiritualidad religiosa tiene que ver con hacer. Pero la verdadera espiritualidad tiene más que ver con descansar en lo que Dios ya hizo. Por eso no hay nada más espiritual y santo que el reposo. ¿Qué es santidad? Santidad es algo apartado con un propósito, es algo reservado, es algo de trato especial. Y la primera vez que se usó la palabra santidad se usó en el Génesis. Dice la Biblia que al día séptimo Dios descansó y santificó el día séptimo. No hay algo más santo que el descanso. Lo santificó y lo hizo sobresalir. No santificó ningún otro día, sino el día de descanso. Y escúchame, no hay nada más espiritual y más santo que el reposo. No hablo solo de descanso físico.
No hablo de no trabajar, hablo de un descanso en tu mundo interior, un descanso en la obra terminada de Jesús. Es todo lo contrario a nuestra espiritualidad. Culturalmente el domingo siempre ha estado más asociado con compromisos religiosos que con descanso del alma. O sea, lo importante no es que mires esta transmisión como un compromiso religioso. Lo importante es que la palabra de Dios te lleva a descansar en tu interior. Si tú escuchas esta transmisión pero sigues en actividad interior, no hiciste nada. Si vas a la iglesia y lo que escuchas todo el tiempo es debes hacer, no entraste en el descanso del Señor. No vinimos a la iglesia, no estamos escuchando esta transmisión para saber qué hacer, sino a recordarnos lo que ya está hecho por Jesús. Basado en eso es que tomamos nuestras decisiones. Basado en eso es que construimos nuestra identidad y caminamos hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. Tienes que renovar tu mente y entender algo. Dios no te protege, te prospera y te bendice porque oras todos los días, sino porque Él te ama y está en pacto eterno contigo. Alguien tiene que escribir en este chat: estoy en pacto eterno con el Señor. Pero ¿cómo puedo descansar interiormente en medio de esta cuarentena? Si tengo esta cantidad de problemas, si tengo este diagnóstico, si mi vida está en riesgo, ¿cómo puedo estar tranquilo en este momento tan difícil de la vida? El Salmo 110 dice que Dios le dijo a Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Ay, mira, siéntate a mi diestra, escúchame una vez más, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios te está diciendo: siéntate, no esperes a que estén resueltos tus problemas para sentarte. No, descansa mientras Dios los resuelve. De hecho, ya Dios cumplió esa palabra y todos los enemigos están debajo de los pies de Cristo. El libro de Efesios dice que tú y yo estamos sentados junto con Cristo. Es decir, que todos tus problemas están bajo tus propios pies. Bueno, en el pasado, en medio de situaciones como esta cuarentena, en medio de situaciones como esta pandemia, la religión nos invitaba a que saliéramos corriendo a hacer ayuno, que saliéramos corriendo a pedir misericordia, que saliéramos corriendo a humillarnos delante de Dios. Pero Jesús nos está invitando a soltar. Jesús nos está invitando a no aferrarnos a una espiritualidad ansiosa. Jesús miró a las personas de sus días, de su época, y les dijo, ahí en Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que estén cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Hay muchas cosas que Él puede darnos, pero de todas las cosas, dijo, yo les daré reposo, descanso. Ahora quizás te sientes irresponsable por soltar tus cargas, te sientes como cruzado de brazos, pero tu más grande responsabilidad es reposar. Carlos, ¿y qué tal si yo suelto y Dios no hace nada? Quiero que volvamos una vez más al Salmo 37. Mira lo que dice: no serán avergonzados en tiempos difíciles y tendrán más que suficiente en tiempos de hambre. El Señor no va a permitir que tú seas avergonzado. Ahora, uno de nuestros líderes de campus tiene un dicho y dice: decirle a una persona que no se preocupe no lo hará dejar de preocuparse. Él dice: nunca he visto a alguien preocupado que deje de preocuparse porque alguien le dice no te preocupes. Y en parte tiene razón, pero Jesús muchas veces dijo: no se preocupen, no tengan miedo. Lo que yo creo es que cuando decimos esto invitamos a las personas a esforzarse por entrar en el reposo, como lo dice Hebreos 4:10. Mira lo que dice: porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Por eso hoy es un buen día para que le entregues tus cargas a Dios. Hoy es un buen día para que tú puedas entrar en su reposo, mantenerte mirando al buen pastor, escuchar una y otra vez que Él cuida de ti, una y otra vez que Él cuida de ti, una y otra vez escuchar de su gracia. Es la única manera de entrar en su reposo. No es dejando de pensar, es reemplazando el pensamiento obsesivo de lo que puede salir mal por pensar en Él. Nosotros venimos todos los domingos a la iglesia, nosotros escuchamos una transmisión como esta por la misma razón. Esto no es un curso sencillamente que empieza y termina. No, nosotros no estamos agotando un curso cuando venimos o cuando vamos a la iglesia o cuando escuchamos un mensaje. En realidad lo que estamos recordándonos una y otra vez que Dios es bueno, y nos estamos recordando una y otra vez que la obra de Dios está terminada en Jesús, y eso nos permite entrar en su reposo. Sabes, allá afuera hay mucho caos, pero la fe viene por el oír. Y el temor también viene por el oír. Por eso en esta temporada solo escucha mensajes que te hablan de la gracia y del amor de Dios por ti. Ahora, quiero que terminemos este tiempo sencillamente orando. Quiero que sencillamente le puedas entregar tus cargas a Dios en esta temporada. Quiero que sencillamente le puedas entregar todo pensamiento limitante a Dios. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Ponemos nuestros pensamientos en tus manos, Señor. Nos desprendemos de toda mentira, de todo pensamiento limitante que no nos deja desarrollar nuestra potencial. Nosotros no vivimos por nuestras obras, vivimos por gracia, Señor.
Vivimos, Señor, por tu favor. Tú nos proteges no por nuestras oraciones. Tú nos proteges no por nuestro esfuerzo. Tú nos bendices y nos prosperas no por nuestra insistencia, sino porque estás en pacto eterno con nosotros. Por eso venimos delante de ti, te entregamos la preocupación por el futuro, esa preocupación por lo que pueda salir mal en esta pandemia, la preocupación quizás de enfermarnos, la preocupación quizás de perder nuestros negocios, de perder la capacidad de proveer a nuestra familia. Te entregamos esa preocupación y la reemplazamos por la convicción, Señor, que tú estás en pacto con nosotros y tu fidelidad es eterna. Que si tú estás con nosotros, tú eres más que suficiente para llevarnos justo al lugar donde prometiste.